Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia fascinante para compartir con ustedes, la increíble y heroica trayectoria de Scott Summers, también conocido como Cíclope. Acompáñenos mientras exploramos cómo un hombre con habilidades mutantes únicas, pero también con muchas luchas personales, logró destacarse entre los héroes más poderosos de Marvel. Desde sus humildes comienzos hasta su legado perdurable, descubrirán por qué este líder de los X-Men es una fuente de inspiración para muchos. Imagina esto, un hombre condenado a ver el mundo a través de una lente de cuarzo rubí, incapaz de abrir los ojos sin destruir todo a su alrededor. Detrás de esos lentes especiales se esconde no solo un poder devastador, sino también un líder nato, un estratega brillante y un hombre atormentado por su propio potencial destructivo. Cíclope no es solo otro héroe con superpoderes. Representa la lucha constante entre el control y el caos, la responsabilidad del poder y el peso del liderazgo. A diferencia de otros personajes más carismáticos como Wolverine o Iron Man, Scott Summers lleva una seriedad casi estoica, frecuentemente mal comprendida por los fans. Desde su primera aparición en X-Men número 1 en 1963, Cíclope ha sido el corazón estratégico de los X-Men, el que mantiene al equipo unido incluso en los momentos más oscuros. Su visión, irónicamente limitada por el visor, siempre ha estado enfocada en el futuro de la especie mutante. En los próximos minutos, exploraremos el complejo viaje de este héroe, desde el trágico accidente que marcó su infancia hasta su controvertido papel como revolucionario mutante. Prepárense para ver a Scott Summers bajo una nueva luz, mucho más allá del brillo rojo de sus rayos ópticos. La historia de Scott Summers comienza con una tragedia familiar que moldearía su vida para siempre. Nacido como hijo de Christopher y Catherine Summers, Scott y su hermano menor Alex, quien más tarde se convertiría en el héroe Havok, estaban en un avión pilotado por su padre cuando fueron atacados por una nave alienígena SIAR. Con el avión en llamas, Catherine empujó a sus hijos con el único paracaídas disponible. El trauma de ese momento sería solo el comienzo de una vida marcada por pérdidas y sacrificios. El paracaídas se incendió durante la caída, y Scott, intentando proteger a su hermano menor, sufrió una lesión cerebral que afectaría permanentemente su control sobre sus poderes mutantes que aún estaban por manifestarse. Los hermanos sobrevivieron, pero fueron separados. Alex fue adoptado, mientras que Scott terminó en un orfanato en Nebraska. Fue durante su adolescencia, a los 15 años, cuando sus poderes se manifestaron por primera vez, de la manera más desastrosa posible. Durante un día común en la escuela, Scott comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. De repente, rayos de energía concusiva roja explotaron de sus ojos, destruyendo todo a su paso. Incapaz de controlar este poder devastador, Scott pasó a vivir con los ojos permanentemente cerrados, aislado y temido. El destino de Scott cambió cuando fue encontrado por el profesor Charles Xavier, un poderoso telépata y defensor de los derechos mutantes. Xavier había construido una escuela para jóvenes mutantes y desarrolló un visor especial de cuarzo rubí que permitía a Scott controlar sus rayos ópticos. Finalmente, pudo abrir los ojos nuevamente, aunque siempre viendo el mundo en tonos de rojo. Como primer alumno de Xavier, Scott asumió el nombre en clave Cíclope, una referencia al titán de la mitología griega que poseía un único ojo circular en medio de la frente. Se convirtió en el líder de campo de los primeros X-Men, compuesto por Jean Grey, Chica Maravilla, Hank McCoy, Bestia, Bobby Drake, Hombre de Hielo, y Warren Worthington III, Ángel. El joven Scott era extremadamente disciplinado y serio, características que reflejaban su constante lucha por el control. Mientras otros adolescentes podían permitirse cometer errores, un simple desliz de Scott un momento sin sus lentes podría significar destrucción y muerte. Esta responsabilidad continua moldeó su personalidad cautelosa y su enfoque metódico al liderazgo. En los primeros años como X-Men, Cíclope enfrentó a villanos como Magneto y la Hermandad de Mutantes, siempre liderando al equipo con estrategias cuidadosamente planificadas. Pero tal vez su desarrollo más significativo de este periodo fue su relación con Jean Grey. El amor entre ellos floreció lentamente, complicado por la inseguridad de Scott y su incapacidad de mirarla directamente sin su visor protector, una metáfora poderosa para sus miedos de intimidad y vulnerabilidad. El origen de Cíclope es una historia de superación y adaptación. Un hombre que transformó su carga en propósito, su maldición en poder, y su aislamiento en liderazgo. Scott Summers no nació héroe, fue forjado a través de la tragedia, la disciplina y una creencia inquebrantable en la visión de Xavier sobre un mundo donde humanos y mutantes pudieran coexistir en paz. La trayectoria de Cíclope en los cómics está marcada por arcos narrativos intensos que transformaron no solo al personaje, sino a todo el universo mutante de Marvel. Vamos a explorar las historias que definieron a Scott Summers, revelando las múltiples capas de este complejo héroe.
El primer arco fundamental fue la saga de Fénix Oscura, una de las historias más devastadoras e influyentes jamás publicadas por Marvel. Todo comenzó cuando Jean Grey, el gran amor de Scott, aparentemente se sacrificó para salvar a los X-Men durante una misión espacial. Sin embargo, ella regresó como Fénix, un ser de poder cósmico inimaginable. Inicialmente, Jean parecía la misma, solo más poderosa, y su relación con Scott floreció como nunca antes. Pero el poder corrompe, y Fénix pronto se transformó en Fénix Oscura, un ser de pura destrucción que consumió una estrella, causando la muerte de miles de millones de seres en un planeta distante. Para Scott, esto representó la pesadilla suprema, la mujer que amaba transformada en una fuerza de destrucción incontrolable. En el clímax de esta saga, Jean recuperó brevemente el control y eligió sacrificarse ante los ojos de Scott. Esta pérdida marcaría a Summers para siempre, añadiendo capas de trauma y culpa a su ya compleja psicología. Años después, llegó X-Factor, cuando Scott descubrió que Jean en realidad había sobrevivido, y Fénix era una entidad cósmica que había asumido su forma y recuerdos. Reunidos, formaron el equipo X-Factor junto con otros X-Men originales. Durante este periodo, Scott conoció a Madelyne Pryor, una mujer físicamente idéntica a Jean, con quien se casó y tuvo un hijo, Nathan, que más tarde se convertiría en el guerrero del futuro Cable. La revelación de que Madelyne era, en realidad, un clon de Jean creado por el villano Señor Siniestro, llevó a más trauma y complejidad moral en la vida de Scott. En Inferno, Scott enfrentó las consecuencias de haber abandonado a Madelyne y su hijo al descubrir que Jean estaba viva. Madelyne, corrompida por fuerzas demoníacas, se transformó en la Reina Duende y casi destruyó Nueva York. Esta saga exploró el lado más oscuro de Scott, su capacidad para racionalizar decisiones moralmente cuestionables en nombre de lo que él consideraba un bien mayor. Durante los años 90, la saga Aventuras de Cíclope y Fénix llevó a la pareja al futuro distante, donde criaron a Cable como su hijo adoptivo SLYM y Red, complejizando aún más la distorsionada relación familiar de Scott y preparando el terreno para su eventual evolución como figura paterna. La verdadera transformación de Scott comenzó con Nuevos X-Men de Grant Morrison, donde enfrentó una crisis existencial después de la aparente muerte de Xavier y comenzó una controvertida relación telepática con Emma Frost, antigua villana. Este periodo marcó el inicio de la deconstrucción de Cíclope como el buen soldado de Xavier. Pero fue en Diezmación y Complejo de Mesías donde Scott realmente cambió. Después de que la Bruja Escarlata redujo la población mutante mundial a solo 198 individuos, Scott tomó decisiones cada vez más duras y pragmáticas para garantizar la supervivencia de la especie. Cuando Hope Summers, la primera mutante nacida después de la diezmación, surgió, Scott la vio como la salvadora de la especie mutante e hizo todo para protegerla. El punto culminante de esta evolución llegó en Vengadores vs X-Men, cuando la Fuerza Fénix regresó a la Tierra. Mientras los Vengadores veían esto como una amenaza, Scott creía que podría restaurar la población mutante. En el clímax de la historia, Scott absorbió la Fuerza Fénix y, corrompido por su poder, mató al profesor Xavier. Este momento impactante transformó a Cíclope, antes el alumno más leal de Xavier, en un revolucionario radical y fugitivo. En historias subsecuentes como Revolución Mutante y Nación X, Scott estableció una nación mutante separatista y adoptó métodos cada vez más extremos, lo que hizo que antiguos aliados lo llamaran terrorista mientras otros lo veían como un visionario necesario para tiempos desesperados. El viaje de Cíclope en los cómics es un estudio fascinante sobre cómo las circunstancias pueden transformar incluso al héroe más íntegro. De primer alumno modelo a revolucionario radical, la evolución de Scott Summers refleja los desafíos enfrentados por la comunidad mutante y las difíciles decisiones morales enfrentadas por aquellos que lideran en tiempos de crisis existencial. El poder principal de Cíclope es frecuentemente mal comprendido por el público casual. Sus famosos rayos de rubí rojo no son láseres térmicos como los de Superman, sino haces de fuerza concusiva pura, esencialmente, poderosas ondas de choque canalizadas a través de sus ojos. Estos rayos ópticos provienen de una dimensión alternativa de pura energía que Scott accede involuntariamente a través de un portal dimensional ubicado en su retina. Lo que hace único el poder de Cíclope es que no puede desactivarlo voluntariamente. Debido a la lesión cerebral sufrida en la infancia, Scott perdió el control neural sobre sus poderes, lo que significa que sus rayos están constantemente encendidos. Solo el material especial de cuarzo rubí en sus gafas o visor bloquea los rayos. Este defecto transformó su poder en una maldición. Scott Summers nunca puede mirar al mundo, o a las personas que ama, sin una barrera protectora. La fuerza de los rayos de Cíclope es impresionante. A plena potencia, puede derribar montañas, cortar a través del acero reforzado e incluso resistir los ataques de poderosos seres cósmicos. Curiosamente, Scott es inmune a sus propios rayos y a los de su hermano Havok,
que emite energía de plasma, una característica genética que los científicos mutantes llaman inmunidad de hermanos. Además de su capacidad para generar rayos de fuerza, Cíclope posee una característica aún más valiosa, su excepcional capacidad de visualización espacial y geométrica. Su cerebro puede calcular instantáneamente ángulos, distancias y rebotes, lo que le permite realizar disparos de precisión impresionante, haciendo rebotar sus rayos en múltiples superficies para alcanzar objetivos fuera de su línea directa de visión. El equipo de Cíclope ha evolucionado a lo largo de los años. Su visor original, creado por el profesor Xavier, tenía un único control manual en el lateral que permitía a Scott ajustar el ancho de las versiones posteriores, desarrolladas por Forge y Bestia, incluían controles más sofisticados que permitían disparos con diferentes intensidades y patrones. En tiempos más recientes, ha utilizado visores con tecnología SIAR capaces de adaptarse rápidamente a diferentes situaciones de combate. Aunque sus gafas /diagonal visor sean su herramienta más reconocible, Cíclope utiliza un uniforme táctico que ha evolucionado con el tiempo. Sus trajes modernos están hechos de materiales resistentes a la energía, diseñados para el combate y equipados con sistemas de comunicación avanzados. Como líder de campo, Scott frecuentemente lleva equipos tácticos adicionales y dispositivos de emergencia. Lo que hace verdaderamente formidable a Cíclope, sin embargo, no son sus poderes brutos, sino cómo los utiliza. Scott Summers es considerado uno de los mayores estrategas de Marvel, con una mente táctica que ha sido comparada con la del Capitán América y Nick Fury. Puede evaluar rápidamente situaciones de combate complejas y desarrollar estrategias efectivas, utilizando los poderes de sus compañeros X-Men de maneras innovadoras. Esta habilidad, combinada con años de intenso entrenamiento en la sala de peligro de los X-Men, lo hace un combatiente extremadamente peligroso incluso contra oponentes teóricamente más poderosos. Sin embargo, el mayor poder de Cíclope puede ser su resiliencia psicológica. Pocos héroes llevan el peso que Scott Summers lleva, la constante necesidad de control, el miedo permanente de causar destrucción involuntaria y la responsabilidad de liderar una especie amenazada de extinción. El hecho de que mantenga su determinación y enfoque, incluso después de traumas repetidos y pérdidas devastadoras, es quizá su característica más heroica. Cíclope ha construido a lo largo de décadas una red compleja de relaciones que han definido tanto su carrera heroica como su vida personal. En el centro de estas relaciones están los X-Men originales, la primera familia verdadera que Scott encontró después de años de aislamiento. Jean Grey es, indiscutiblemente, la figura más importante en la vida de Scott. Su relación trascendió la muerte, líneas temporales alternativas y posesiones cósmicas. El amor entre Cíclope y Jean Fénix es considerado una de las historias de amor más icónicas de los cómics, aunque también una de las más trágicas. La muerte y las subsecuentes resurrecciones de Jean moldearon profundamente la psicología de Scott, dejándolo frecuentemente dividido entre la esperanza y el duelo. Emma Frost representa otra relación definitoria para Scott. Inicialmente una villana como la Reina Blanca del Club Fuego Infernal, Emma eventualmente se reformó y se convirtió en una X-Men. Tras la aparente muerte final de Jean, Emma y Scott desarrollaron una relación controvertida que comenzó como sesiones de terapia telepática y evolucionó hasta convertirse en un romance completo. Emma sacó a la luz un lado más moralmente ambiguo de Scott, animándolo a adoptar un enfoque más pragmático y, a veces, implacable para la supervivencia mutante. El profesor Charles Xavier fue el mentor y figura paterna que Scott nunca tuvo, pero su relación evolucionó de manera compleja. Scott comenzó como el hijo favorito de Xavier, su primer y más leal alumno. Sin embargo, con el tiempo, Scott comenzó a cuestionar los métodos y la visión de su mentor, rechazando eventualmente por completo el sueño pacifista de Xavier en favor de un enfoque más militante para los derechos mutantes. Este conflicto ideológico culminó trágicamente cuando Scott, poseído por la Fuerza Fénix, mató a Xavier, un momento que sigue siendo uno de los más impactantes en la historia de los X-Men. Wolverine es simultáneamente un aliado crucial y un rival frecuente. Los dos miembros más prominentes de los X-Men tienen personalidades diametralmente opuestas. Scott es controlado, estratégico y reservado, mientras que Logan es instintivo, feroz e indomable. También formaron un triángulo amoroso con Jean Grey, aumentando la tensión entre ellos. A pesar de sus diferencias, en momentos de verdadera crisis, la confianza profesional entre estos dos guerreros siempre ha prevalecido. Entre los villanos, pocos han tenido un impacto más duradero en la vida de Scott que Nathaniel Essex, Señor Siniestro. Obsesionado con el linaje genético de los Summers, Siniestro manipuló la vida de Scott desde su infancia, llegando al punto de crear a Madeline Pryor, un clon de Jean Grey, para que pudiera tener un hijo con Scott. Este hijo, Nathan Summers, Cable, lleva el legado genético que Siniestro tanto codiciaba. Magneto representa una relación particularmente compleja,
evolucionando de archienemigo a aliado reacio. En las historias más recientes, a medida que Scott adoptó una postura más radical a favor de los derechos mutantes, comenzó a entender e incluso implementar algunos aspectos de la filosofía separatista de Magneto, desdibujando la línea entre sus ideologías anteriormente distintas. Apocalipsis, el poderoso mutante ancestral que cree en la supervivencia del más apto, vio potencial en Scott e intentó corromperlo varias veces. En una línea temporal alternativa, Apocalipsis logró transformar a Scott en uno de sus 4 jinetes, demostrando el potencial oscuro que siempre ha existido dentro del disciplinado líder de los X-Men. La familia extendida de Scott también desempeña papeles importantes en su vida. Su hermano Alex Summers, Havok, con quien tiene una relación competitiva pero amorosa, su hijo Cable, un guerrero del futuro con quien Scott tuvo una relación paradójica, a veces actuando como padre de su propio hijo adulto, y Rachel Summers, su hija de una línea temporal alternativa, que lleva el legado de la Fénix. Estas relaciones revelan la profundidad del personaje Cíclope, un hombre definido tanto por sus lazos como por sus pérdidas, por lealtades que trascienden el tiempo y traiciones que han dejado cicatrices permanentes en su alma. Al mirar la trayectoria de Cíclope, notamos que pocos personajes en el universo Marvel han pasado por una evolución tan profunda y controvertida. Scott Summers comenzó como el alumno modelo del profesor Xavier, el primer X-Men, quien creía incondicionalmente en el sueño de la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Sin embargo, a través de décadas de guerra, genocidio mutante y traición, se transformó en algo que su yo joven nunca hubiera reconocido, un revolucionario dispuesto a cruzar líneas que antes consideraba inviolables. Esta transformación no fue repentina ni injustificada. Cada pérdida, cada traición y cada crisis empujaron a Scott un poco más lejos de su idealismo original. Jean Grey, su puerto seguro emocional, murió y regresó repetidamente. Xavier, su mentor, se reveló capaz de manipulación y secretos oscuros. Y la humanidad, a la que juró proteger, respondió al surgimiento mutante con miedo, odio y eventualmente genocidio a través de la diezmación. Actualmente en los cómics, tras varios renacimientos y giros inesperados, el universo mutante está en un momento de transformación radical. Con el establecimiento de Krakoa, la nación mutante soberana, muchos de los antiguos ideales de Scott fueron simultáneamente realizados y pervertidos. Cíclope ahora navega un nuevo papel como capitán del equipo oficial de X-Men, representando a Krakoa para el mundo, mientras internamente cuestiona algunas de las direcciones más oscuras que esta nueva sociedad mutante está tomando. Mirando al futuro, hay varias teorías fascinantes sobre el destino de Scott Summers. Algunos teóricos de los cómics creen que Cíclope eventualmente volverá a los ideales de Xavier, dándose cuenta de que el actual modelo separatista de Krakoa, aunque necesario como medida temporal, no puede ser la solución final para la cuestión mutante. Esto podría ponerlo en conflicto directo con figuras más radicales en el liderazgo mutante. Otros predicen que Scott podría ser el catalizador de una nueva síntesis ideológica, ni el sueño ingenuo de Xavier ni el separatismo militante de Magneto, sino algo nuevo que reconozca las duras realidades que enfrentan los mutantes mientras aún aspiran a un futuro mejor. Con la esperada introducción de los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel, MCU, muchos fans esperan que Cíclope finalmente reciba el tratamiento cinematográfico que merece, una representación que capture tanto su liderazgo táctico como su complejidad emocional y evolución moral. Hay especulaciones de que, en los cómics, estamos presenciando los primeros signos de que Scott eventualmente podría asumir el papel de una figura similar a Magneto para una nueva generación, no como villano, sino como un líder controvertido cuya visión radical está validada por un mundo que se niega a cambiar por medios pacíficos. El poder de Cíclope como personaje siempre ha residido en su humanidad reacia, un hombre que nunca quiso ser líder, pero que aceptó ese papel porque entendió la necesidad. Un hombre que ve el mundo a través de un filtro rojo, no por elección, sino por necesidad. Un hombre cuyo mayor poder no son sus rayos destructivos, sino su voluntad inquebrantable. Independientemente de hacia donde lleven las futuras historias a Scott Summers, su legado ya está asegurado como uno de los personajes más fascinantes y complejos del universo Marvel, un estudio en evolución sobre cómo los ideales son puestos a prueba, rotos y reformados bajo una presión extrema. Al igual que los rayos que salen de sus ojos, la trayectoria de Scott Summers continúa cortando a través de las convenciones de la narrativa de superhéroes, dejando un camino transformado a su paso. Y mientras el mundo de los cómics y del cine sigue evolucionando, Cíclope permanece como un faro, no de esperanza ingenua, sino de determinación inflexible frente a desafíos imposibles. Después de todo, ver el mundo a través de un filtro rojo no significa ver solo destrucción. A veces, significa tener el coraje de mirar la realidad tal como es, sin importar cuán dolorosa sea esa visión.